¿Sabes cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos? Bienvenidos a El Banquillo, un programa de orientación legal donde se abordan temas de forma clara y cercana que más te interesan. Conducido por Hans Vázquez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este episodio especial de tu programa, Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el contador público certificado Esteban Solano, a quien le damos la más cordial bienvenida, pero también es presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, sede de Los Cabos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Hans, por la invitación y saludos a todos, buenas noches. Mi estimado Esteban, el día de hoy traemos un tema muy interesante. Creo que al día de hoy todos hemos escuchado de la inteligencia artificial, de los mecanismos, sobre todo de la implementación de estas herramientas en el uso del uso diario de las personas, pero también de las autoridades. Y es ahí donde vamos a platicar un poquito de la inteligencia artificial aplicada para los negocios. Cómo lo podemos ocupar, cómo la podemos fortalecer, pero sobre todo creo yo que va a ser una herramienta que de aquí en adelante es parte de nuestra vida diaria. Sí, la verdad es de que hoy se escucha mucho el tema de la inteligencia artificial, aunque pues el origen se remonta lógicamente hasta el momento en que inician el tema de las computadoras, ¿no? Después de buscar sustituir pues la mano de obra física por métodos a lo mejor menos pesados para hacer las tareas, y hasta el día de hoy, ¿no? La evolución, hemos pasado por la evolución desde la computadora, los programas informáticos, y hoy ya con el uso de la inteligencia artificial, que pues tiene también sus etapas, ¿no? Pero de 2019 para acá pues ha tenido esa evolución de los famosos GPTs, que hoy ya crean inteligencia artificial, y toda esta revolución que hoy se aplica pues dentro de las empresas, de los negocios, pues en las áreas que nosotros llevamos a cabo día a día, ¿no? La contabilidad, las finanzas y la dirección de empresas. Y sobre todo creo yo que todos tenemos que evolucionar, ¿no? Creo que todos los negocios en algún momento nos vamos a tener que acercar a estas herramientas. Y llega a pasar, ¿no? O sea, me pongo un poco a remontar el tema, por ejemplo, hay establecimientos que al día de hoy no aceptan a lo mejor métodos de pago, ya sea tarjeta de crédito, transferencias, y creo que en mi experiencia he notado que esos tipos de negocios que a lo mejor vienen de generaciones y no tienen esa capacidad de reinventarse, prácticamente se están quedando atrás a lo que la demanda de los usuarios están teniendo al día de hoy, ¿no? No sé si consideras que pasa lo mismo en el tema de los negocios. Sí, la verdad es de que hoy pues sí se puede llevar a cabo un negocio fuera de sistemas o informáticos, o en este caso ya de inteligencia artificial, pero pues las tareas serían muy lentas o muy rudimentarias, ¿no? Hoy tenemos estas herramientas que nos permiten conocer al cliente mucho más rápido, venderle más cosas, ofrecerle mejores servicios y mejores productos de acuerdo a cada sector. Hoy este tipo de herramientas pues, nos permite conocer los gustos del cliente. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia donde decimos, creo que el celular me escucha, ¿no? Porque estuve hablando de un viaje a Europa y me empiezan a mandar recomendaciones de viajes o de artículos para viaje. Pues digo, sabemos, ¿no? Que hoy el uso de esta tecnología lo que hace son algoritmos que permiten identificar pues este tipo de situaciones, y simplemente o el hecho de que hagas una búsqueda hoy te permite clasificarte, identificarte como cliente, y esta velocidad con que sucede pues permite a las empresas precisamente lograr sus objetivos de venta. Lo que no sucedería en un escenario común donde tú tenías que hacer pues a lo mejor los métodos de mercadeo, de estudios de mercado, localizar un cliente, luego tratar de venderle algo. Esto ha cambiado drásticamente, y pues desde luego el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, de sistemas de información, pues han ayudado a los negocios.
Y yo tengo aquí una pregunta, mi estimado Esteban, en el sentido de, hemos escuchado, hemos visto tanto en redes sociales que muchas veces estas herramientas vienen a sustituir a las personas. Sin embargo, creo yo que debe ser al revés, porque al final del día estas herramientas son implementadas por los usuarios, ¿no? Y entonces es ahí donde me gustaría una pequeña reflexión de, creo yo que como personas, como individuos, nos tenemos que aprender a adaptar a este tipo de mecanismos y no tenerles miedo, por así decirlo. Sí, es una buena reflexión. De hecho, pues ahorita hay mucha información, ha sucedido todo muy rápido. Sí es real, o sea, va a haber ciertos empleos que, como bien lo mencionas tú, más bien hay que evolucionar. No es que van a desaparecer, incluso en nuestra profesión, pues hay quien sí menciona, no van a desaparecer pues la contabilidad, pero en realidad desaparecen algunos procesos de contabilidad, ¿no? Uh-huh. El procesamiento manual de datos que pues sí nos tocó algunas generaciones, sí, y que hoy va desapareciendo, pero eso es algo natural. Hoy lo vemos en los supermercados, cada vez hay menos cajeros, ¿no? Está uh-huh. el autocobro, y eso pues para nosotros cuando lo empezamos a ver pues era algo revolucionario, extraño, y hoy ya es el común de cada día. Entonces pues seguramente va a dejar de haber cajeros o el propio servicio bancario, ¿no? Como tal, hoy los cajeros automáticos te permiten hacer depósitos, cobros, pagos. Uh-huh. Entonces, esto es una evolución. Y pasó antes con la revolución industrial, donde claro, pues, las máquinas sustituyeron mano de obra física, uh-huh, y hoy está pasando con esta revolución de tecnologías de información. Pero yo lo veo como tú lo mencionas, es una evolución. Lo que tenemos que hacer todos obviamente es prepararnos y caminar hacia allá. No nos van a desplazar, vamos a usar esas herramientas para hacer más rápido las cosas, incluso mejor o con menos errores. Uh-huh. Pero lo que tendríamos que hacer es nosotros movernos, ¿no? A usar como herramientas y hacer otras tareas, en nuestro caso, pues de mayor ayuda para los empresarios, ¿no? Gastar el tiempo ahora en asesoría, en análisis, en recomendaciones, orientaciones, que para ser honestos antes gastábamos demasiado tiempo en procesar información. Claro. Y es ahí, y digo, previo a que pasemos, a que nos platiques un poco a cuál es el impacto que tienen en la materia contable, también creería yo, Esteban, y sobre todo creo que es muy importante, y sobre todo en este bloque, también hablar de la responsabilidad de su uso. Ha pasado y desafortunadamente en semanas anteriores escuchamos que una persona tomó una decisión por ciertos consejos que estaba recibiendo a través de estas plataformas, de estas herramientas digitales aplicadas por la inteligencia artificial, donde también es importante que nosotros seamos responsables de su uso y su manejo y de la información que nosotros obtenemos de la misma, ¿no? Por ejemplo, en materia legal, déjame compartirte que en Argentina un abogado perdió el primer caso porque la inteligencia artificial se inventó preceptos y una legislación para poder ganar el caso. Y es ahí donde nosotros decimos, el uso responsable de un profesionista de estas herramientas es sumamente delicado, puesto que es ahí donde por eso digo, tenemos que reinventarnos y saber ocupar estas herramientas, pero también con un uso responsable, ¿no? Porque evidentemente esta persona que dijo, tengo que defender a mi cliente y metió todo a través de la inteligencia artificial, obtuvo un resultado y no validó, no revisó, no checó las citas, se llegó a topar donde fue exhibido que realizó su contestación de la demanda y su demanda propia con la inteligencia artificial y evidentemente perdió el caso. ¿Por qué? Porque al momento de que dio la respuesta, pues para encontrar una solución, pues se inventó una ley como tal para poder encontrarlo, ¿no? Y es ahí donde yo digo, tenemos que reinventarnos, ¿no? Sí, precisamente por esta evolución tan rápida y tan drástica, es necesario hablar de estos límites éticos, incluso éticos, ¿no? No solo de riesgo y de ética. Y ese comentario, la verdad, es muy oportuno. Afortunadamente se menciona mucho en los foros. Los riesgos actuales es desinformación y manipulación de información. Recordemos que la IA es como un niño que va aprendiendo. La inteligencia artificial va aprendiendo de las realidades que existen o de la información que existe. La expectativa es que sí lleguemos a una inteligencia
artificial autónoma, ¿no? Que trate de igualar al ser humano en cuanto al criterio, pero pues la verdad todavía no llegamos a eso, y precisamente el criterio del profesional de la materia es el que determina si la información que obtuvo a través de estas herramientas está correcta o no, pero sí, el riesgo es que sea desinformación o manipulación sesgada, como en el caso que mencionas, claro. ¿no? Tú le solicitas algo a la IA te lo proporciona al grado tal que probablemente tú le dices, debo de ganar el caso, este es el planteamiento, y te da información manipulada o sesgada, pero con el objetivo que tú le solicitaste, claro. No tiene ese criterio profesional para determinar si pasó alguna línea ética, incluso legal, ¿no? Que en este caso, por el planteamiento que dices, pues estaba, pues yo creo fuera de la realidad, no existe la ley como tal, ¿no? Y hay otros riesgos inherentes al uso de la información personal. Eso sí es importante mencionarlo. Nosotros estamos usando a veces herramientas de inteligencia artificial proporcionando datos sensibles, ¿no? En el caso de legal o de nosotros como contadores, si queremos obtener algún resumen rápido, pues le metemos información del cliente, o si tú quieres que te dé un resumen de un contrato, lo puede hacer de manera ágil y rápida, pero le proporcionas el contrato donde hay información sensible. Claro. Entonces, esto ha llevado a otras situaciones como suplantación de identidad y estafas, aunque en realidad yo lo mencionaba en una plática reciente, ¿no? Hoy hemos proporcionado la información de manera aceptando todas las condiciones de todas las inconsciente, por así decirlo, ¿no? Pues, ¿qué hacemos, no? Tú bajas una aplicación o te inscribes en una red social y te pasan el contrato de términos y condiciones, te vas al final y le das a aceptar, ¿no? Y que si no, esto nadie lo lee. Exacto. O sea, yo te puedo decir que yo no lo leo. O sea. Y de hecho la inteligencia artificial es lo que hace, ¿no? Te pone estas disclaimers para que tú aceptes que estás poniendo información privada y que puedes usar por demás personas, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo, lo que mencionabas, ¿no? Y sí se menciona como una situación que están evaluando tanto los gobiernos, el tema del desempleo, que puede llegar a ser temporal. Pues si bien es cierto que vamos a estar evolucionando, en nuestro caso como contadores, ¿no? Buscando tareas más especializadas, pero mientras tanto ponía el ejemplo del cajero, pues los cajeros no van a existir, ¿no? ¿Qué hacer con esa mano de obra que en lo que se prepara para hacer otras actividades? Pues como todo esto va evolucionando muy rápido, sí se espera que haya un porcentaje importante de pérdida de esos empleos, ¿no? Hoy las empresas para una tarea administrativa a lo mejor ocupan 5 personas y pronto van a ocupar 1. Se dice que algunos gobiernos ya están pretendiendo cobrar impuesto para, pues como una medida también de buscar un equilibrio, ¿no? Por esos trabajadores, hoy la inteligencia artificial va a hacer ese trabajo, y que si se debería de cobrar impuesto por esa sustitución de mano de obra, es algo que algunos sí han comentado como una medida solamente, ¿no? Muchísimas gracias, contador. Y es ahí donde me gustaría que regresemos para seguir platicando de este tema que ha sido sumamente importante, y sobre todo que aperturamos con algo que a mí me gustaría señalar, ¿no? El uso responsable de estas herramientas. Y ya platicamos un poco de las consecuencias, pero para ello yo los invito a que regresemos en un segundo bloque para seguir platicando de estos temas de interés. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. Ya estamos de regreso en tu programa, Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Agradeciendo siempre al Instituto Estatal de Radio y Televisión la oportunidad para llegar a todos ustedes a través de Canal 8 y todas las redes sociales.
Y es ahí donde continuamos con el contador Esteban Solano, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, sede de Los Cabos, para seguir platicando respecto de la inteligencia artificial aplicados a los negocios. Contador, continuamos en este segundo bloque. Creo que teníamos un tema muy interesante que era la importancia de la información contable. Sí, la verdad es de que, como dije al inicio, o sea, el tema de los sistemas de información y todo este tema informático pues evolucionó al grado tal de llegar a la inteligencia artificial. Pero en nuestra área realmente, cómo aplicarla en el día a día, pues nosotros tenemos que entender que lo que trabajamos es información, datos que siguen reglas emitidas por las instituciones que regulan precisamente el ejercicio de la profesión contable. Entonces, para nosotros estas reglas, vale la pena mencionar, son bien importantes porque regulan precisamente el que no se cometan principalmente fraudes, ¿no? La historia de la regulación contable ha ido en función de no engañar como tal, ¿no? Si tienes que reportarle a un accionista que sea confiable, que realmente pues, los ingresos que tú reportes que tienes sean reales, los gastos que tiene y la utilidad. Y esta necesidad, pues, primordialmente es para los inversionistas que participan hoy en muchos mercados muy flexibles, como los mercados de divisas o mercados de criptomonedas incluso, pero anteriormente, pues, lo que está más estructurado, regulado, que son las bolsas de inversión, las bolsas de valores de los países, ¿no? Entonces, los inversionistas deben de tener certeza de que los reportes financieros de las empresas que ponen a disposición las inversiones pues son confiables. Entonces, por eso yo resalto en este tema la importancia de contar con información confiable y veraz para poder tomar decisiones y ya a un nivel, pues digamos de la mediana o pequeña empresa, pues tomar decisiones ya en función de la operación, pues control de costos, eficiencia. Y un tema que a lo mejor hablamos en un bloque posterior, el tema del cumplimiento de obligaciones fiscales, que también la autoridad está haciendo su propia inversión en este tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del uso de la información, pues sí permite evaluar el desempeño, actualizar la rentabilidad y gestionar riesgos durante la operación de los negocios. Y para esto pues usamos los sistemas precisamente, primero, antes de hablar de inteligencia artificial, pues los sistemas tradicionales de contabilidad que hoy están integrando muchas herramientas, ¿no? Que permiten que este proceso se haga mucho más rápido. Pues en algunos momentos yo mencionaba los procesos como eran manuales y hoy pues con esta integración de herramientas a los sistemas pues se van haciendo cada vez más ágiles y permiten obtener información mucho más rápido. Sí, y digo, a manera de cómo en la materia fiscal hemos venido evolucionando, pues tan simple el CFDI, ¿no? O sea, antes hablábamos que una factura era total un blog de hojas que podías llenar con la finalidad de representar esos datos, ¿no? Pero al día de hoy, un CFDI es prácticamente datos, texto, que a través de un XML y su representación física de un PDF, ampara como tal la operación de un contribuyente y que al día de hoy es es la columna vertebral de las autoridades para poder revisarlos, ¿no? Entonces, creo que hablamos de algo muy importante que es el tema de la información, como bien lo decías, ¿no? Y que esta información, mientras la sepamos ocupar y aprovechar, creo que nos va a poder dar ese plus o ese siguiente paso y que, por ejemplo, en materia fiscal, la autoridad se está ocupando muy bien toda esta información para fiscalizar, ¿no? Pero entonces es aquí como nosotros como usuarios, como pequeños contribuyentes, como medianos contribuyentes, es sumamente importante ocupar estas herramientas que es como tal la información para la implementación y pues bueno, salir adelante, ¿no crees? Sí, realmente no solamente en el área de las finanzas o la contabilidad, como mencionas bien, pues la autoridad ya está usando sus propias herramientas, pues digo, a lo mejor no ha llegado al grado tal de inteligencia artificial que autoaprende, porque pues otra vez, ¿no? La inteligencia artificial es como un bebé que va aprendiendo y la autoridad se ha dedicado a tener
y que ya está usando sí la Big Data, que es toda esta información que dices, ¿no? Ha ido preparando el CFDI para tener un cúmulo de información que a partir de ella ya está usando lo que le llaman como Machine Learning, que son estas herramientas que le permiten ya detectar información, inconsistencias y empezar a enviar ya requerimientos de información, invitaciones. Hoy es yo creo que este año, los últimos 2 años han sido la tendencia de la invitación, ¿no? Invitación que está basada en estas herramientas, tomando información de todo lo que ya tienen, ¿no? De los FDIs y de la contabilidad electrónica también, que hoy es como obligación proporcionarles. ¿Qué pasó con este XML que mencionas? Pues la autoridad dice, quiero que me lo pongas en este formato, precisamente para que las herramientas informáticas puedan leerlo de manera muy ágil, muy rápida, y filtrar información y darme indicadores del cumplimiento. Y por ejemplo, ¿cómo un pequeño contribuyente, un mediano contribuyente pudiera ocupar, y bien lo decías ahorita, lo comentabas, esta información y estas herramientas, por ejemplo, para determinar costos, gastos, para algo tan básico que siempre hemos platicado en temas de emprendimiento, cómo efectivamente determinar correctamente el precio de un producto, ¿no? Y sobre todo también a lo mejor decir, oye, voy a vender en no sé, 10, 20 pesos mi producto, pero también considerar los impuestos, porque a veces es algo que olvidamos, ¿no? ¿Cómo aprovechar estas herramientas para poder cosas tan sencillas y básicas que es determinar el precio de un producto o costos? ¿Qué consejo les podríamos dar a los que el día de hoy nos acompañan, que sabemos que van iniciando su emprendimiento, que van dando esos primeros pasos? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque las grandes empresas pues ya lo dominaron. Hoy que creció mucho el tema de la mensajería, o sea, en las experiencias de Amazon o de quien hoy entrega por mensajería, la logística que tienen hoy con almacenes, entregas, movimiento de productos, es impresionante, y ellos realmente ya tienen diseñado estos procesos, ¿no? Tan eficientes. Pero en las empresas también se puede lograr, o sea, ya hay empresas grandes que tienen procesos de producción donde pues hoy ya no tienes un excedente de inventario, porque ya no tienes que estar alimentando procesos de inventarios donde realices el pedido al proveedor, viene en camino, entra a tu almacén, y todo eso era manual o semimanual. Cuando tomabas las decisiones, pues ya tenías a lo mejor mermas en productos, o incumplías con los clientes porque tu proceso de producción se salía de los tiempos, porque no te llegó un insumo. Entonces, esta era de la tecnología y del uso de inteligencia artificial a grandes empresas hoy les permite incluso pues casi nulificar la merma y no tener desfases de tiempo en entrega de los productos o en el proceso productivo, ¿no? Pero pues obviamente para esto se requiere una gran inversión. Desde luego que los que tienen que hacer los pequeños o medianos empresarios, pues sería empezar a buscar herramientas que les sirvan en este camino, ¿no? En este camino de preparación para tecnificarse y eficientar, porque pues desde luego la competencia va a ser muy difícil si quieres seguir haciendo proceso manual. Yo mencionaba el ejemplo del proceso de compra, ¿no? Que hoy a lo mejor es muy fácil verlo en diferentes aplicaciones o herramientas informáticas o de inteligencia artificial, ¿no? Imagínate el proceso que sí nos tocó a nosotros, ¿no? El proceso de registro de compra, de hacer una solicitud de compra, alguien la autoriza y todo en papeles, ¿no? Sí. Y luego pues ya seleccionas un proveedor y vamos a suponer que ya decides el proveedor, el precio, etcétera. Ese proceso era muy lento. Entonces, hoy estas herramientas te permiten hacer todo eso pues en un minuto, tal vez, ¿no? Desde buscar proveedor, autorización y autorización digital por medios de la tecnología, hasta obtener el producto de manera muy rápida, con mayor seguridad, porque pues ya la inteligencia te puede evaluar el historial de las compras, lo vemos, ¿no? En las herramientas de compra tú puedes ver el historial del vendedor, el historial con el producto, los comentarios.
Y ya, antes a lo mejor tenías que revisarlo manualmente, incluso cuando empezaron las plataformas de venta de productos. Hoy con estas herramientas a lo mejor ya el propio sistema te recomienda estos son los proveedores que tú debieras de comprar, ¿no? Claro, y es ahí donde a lo mejor también puede tener hasta un impacto financiero, o sea, en un ahorro hacia los contribuyentes donde, hacia los pequeños empresarios, donde también es importante que lo visualicen porque pues, al final del día puede implicar en su bolsillo. Definitivamente sí, o sea, todo eso se traduce pues en costos que ya no tienen que erogar, en ingresos a mayor velocidad y con mayor eficiencia, o sea, mayor aceptación con el cliente y con los productos o servicios que ofreces. Claro, y es ahí, y previo a ir al cierre de este bloque, Esteban, me encantaría que nos pudieras decir, en tu experiencia y en la parte contable, ¿cómo ha ido un poco evolucionando en esta forma de adaptación de las herramientas tecnológicas? Sobre todo porque creo que hemos nosotros platicado mucho y casi fuera de las primeras profesiones que decían, se va a acabar la profesión contable con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál ha sido al día de hoy esa experiencia tuya y la retroalimentación que ha tenido todo tu gremio? Pues mira, la realidad es de que nosotros debemos entender primero que sí estamos ahora con diferencia de generaciones. Honestamente, pues a algunos nos cuesta más trabajo ir adoptando estas herramientas y entre más rápido lo hagamos, pues va a ser mucho mejor y mucho más fácil para pues para nuestros clientes y para la comunidad. Uh-huh. Pero nosotros lo que debemos de entender es de que hay contenidos estructurados que es lo que nosotros hacemos el día a día, uh-huh. Pues que manejamos los números, tablas, bases de datos. Ese tipo de información, pues hay ciertas herramientas que nos sirven, pero creo yo que todavía no llegamos al manejo en nuestra área solamente, ¿no? Porque pues generar reportes de información tiene que ir pegado con los sistemas de contabilidad o los sistemas de administrativos. Entonces, como las empresas proveedores de esos servicios de software van agregando esos aditamentos o avances uh-huh. tecnológicos, pues van haciendo mucho más ágil la integración y los procesos. Okay. Pero definitivamente en lo que tiene que ver con datos no estructurados, que hemos hablado mucho, ¿no? De correos, o lo que tú mencionabas en el ejemplo, ¿no? Ciertamente hoy gastamos mucho menos tiempo en contestar un requerimiento de la autoridad, en preparar escritos para nuestros clientes, porque eso sí lo permiten pues la inteligencia artificial que ya está disponible, ChatGPT, o Copilot o una de estas herramientas que es lo más popular que cualquiera puede usar, ¿no? Claro. Para una búsqueda en sustitución de lo que nosotros sí. el Google, que el buscador de Google o otros buscadores, hoy pues ya vas directamente a una... Nosotros somos de enciclopedias, pasamos a Google y ahora... y ahora ya pues estas herramientas te dan mucho más rápida información, más especializada. Y eso sí nos ha ayudado mucho en nuestras tareas, ¿no? Nos ha quitado muchas tareas, contestar documentos, enviar correos a los clientes de manera mucho más profesional. Claro. Y más acertada. Pero algo de lo que hablamos hace un rato que es bien importante resaltarlo nuevamente, el criterio del profesionista es el que va a determinar si está bien esa información. Sí. Desde luego que tú eres abogado. Yo, aunque le pueda meter a la inteligencia artificial una buena instrucción de dame la contestación de una demanda, yo no voy a saber si está bien hecha, aunque le meta una muy buena instrucción. Sí, claro. No tengo la experiencia, ni la preparación, ni la capacidad para decir, ok, con esto me voy a ir a un juicio. El ejemplo que tú mencionabas, ¿no? Sí. Entonces, si es una herramienta, nosotros preparamos escritos y contestamos a los clientes, pero tenemos esa preparación y experiencia para validar. Sí lo hicimos mucho más rápido, pero podemos validar
que está correcto, ¿no? Claro. Y tenemos a lo mejor la preparación para decir esto está correcto. Perfecto, mi estimado Esteban. Y con ello, amigas, hemos llegado a este final de este segundo bloque, pero los invito a que continúen con nosotros porque seguiremos platicando respecto a la inteligencia artificial aplicada a los negocios y vamos a, en los siguientes bloques, tener consejos y tips para que todos nos podamos llevar. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo. ¿Sabes cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos? Bienvenidos a El Banquillo, un programa de orientación legal donde se abordan temas de forma clara y cercana que más te interesan. Conducido por Hans Vázquez. Comenzamos. Ya estamos de regreso en este programa desde el banquillo. Estamos hablando respecto de la inteligencia artificial aplicada a los negocios y continúa con nosotros el contador Esteban Solano, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para seguir platicando respecto de este tema y vamos a platicar un poquito de las herramientas que hay disponibles al público en general para que nos platiques un poquito de cómo son ocupadas o las podemos eficientar a los negocios. Sí, pues digo, creo que la más conocida que hubo o la más popular hasta hoy, ¿no? Y de hecho creo que fue las pioneras, ChatGPT, que fue pues los que empezaron a usar ya la inteligencia artificial, a empezar a entrenar a todos estos algoritmos para obtener información especializada de diferentes materias. Hoy ha crecido, tiene pues cada materia especializada. Desde luego hay que pagar una suscripción para ir teniendo mucho mejor información. Sí. Pero existen ya en materia administrativa o contable herramientas como el QuickBooks Online, que este es un sistema que ha existido por muchos años, muy popular en Estados Unidos, ¿no? Yo digo hasta no me consta, pero se dice, ¿no?, que hasta las amas de casa lo usan para su presupuesto. Okay. Pero bueno, es muy popular, pero allá sí, obviamente es un sistema robusto que permite llevar pues también otros procesos de administración y contabilidad, pero ellos ya integraron a su sistema automatización de procesos, ¿no?, de contabilidad o de conciliaciones, y pues te genera reportes mucho más rápido y mucho más inteligentes, y cada vez se van haciendo más flexibles. Hoy te dejan pues generar información de aspectos mucho más específicos que tú necesites, ¿no? Otra inteligencia es Soho Books, ofrece análisis financieros. Hay un montón de herramientas, ¿no? Pero hoy quien se dedique, por ejemplo, a inversión, yo les mencionaba, ¿no?, la importancia de tener información confiable, sí. Pero hoy hay herramientas especializadas que te permiten medir rentabilidad de inversiones, ¿no? O sea, solamente se especializan en eso y te pueden dar recomendaciones basados con inteligencia artificial de, pues, estas son las empresas que ponen a disposición inversiones y tú debes de invertir en esta, si es a corto plazo o a largo plazo o por monto de inversión. Ya existen muchas herramientas que te permiten obtener resultados. Antes, pues, los brokers o corredores tenían que hacer un gran análisis muy rápido de datos y estar viendo fluctuaciones de inversiones, sí. Y ahora pues ya este tipo de herramientas pues pueden hacerlo por ti. Incluso pues ya hay empresas de inversión pues que te proporcionan o pagas la renta de alguna aplicación relacionada con inteligencia artificial, pues que te hace sus recomendaciones, ¿no?, de en qué vas a invertir. Claro. Pero bueno, en todo este ambiente hay hoy que se puso también otros esquemas a lo mejor menos acostumbrados a las estructuras que siempre existieron, ¿no? Como los bancos, pues hoy existe el mercado de criptomonedas. Claro. Entonces, todo esto va de la mano con la evolución de todas estas tecnologías, ¿no?, que tienes más herramientas para evaluar si te conviene o no cierto tipo de inversiones.
Sí, y es ahí donde va a ser muy importante que dependiendo del giro, la rama a la que esté dedicando cada tipo de negocio, pues pueda buscar estos sistemas que puedan eficientar en procesos y sobre todo que el tiempo que se le invierte, pues bueno, sea un tiempo efectivo, que creo que es algo muy importante y a veces no dimensionamos. El ahorro en tiempo muchas veces implica que podamos tener beneficios en otro tipo o asignarle ese tiempo a otras tareas y que con ello, pues bueno, un negocio que va iniciando o que ya está en ese proceso a lo mejor de convertirse de pequeña a media, pues bueno, puede ayudarles para poder seguir impulsando su negocio, ¿no? Sí, es mucho más rentable el negocio, pero también hoy nos enfrentamos a cambios en las leyes laborales, por ejemplo, que nos han disminuido la disposición de mano de obra por ley. Hoy tenemos más vacaciones, pues por lo tanto menos disposición de esa mano de obra. Sí. En nuestro país, México, pues ya está latente la reforma de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Y el uso de estas tecnologías es precisamente el que va a permitir a las empresas mantener la rentabilidad, ¿no? Menos disposición de horas hombre, pero mayor rentabilidad con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial en todos sus procesos, ¿no? Tú lo decías y lo vemos, ¿no? El ser humano no se va a reemplazar. Nosotros, pues a lo mejor te ha tocado ver, ¿no? En las cadenas de producción, ciertamente ahora hay máquinas, pero siempre al final hay alguien verificando, ¿no? Sí, claro. Porque no hemos llegado, yo lo mencionaba, no hemos llegado al grado tal de la inteligencia artificial o el robot, que a veces le llamamos coloquialmente, ¿no? A lo mejor va armando el producto, pero no tiene la capacidad de distinguir, ok, esta lata es un poco más pequeña, o está aplastada, o simplemente lo detecta como un error, y el ser humano que está al final del proceso dice, este salió defectuoso, y lo hace a un lado, le hace ¿no? un lado, claro. Digo, es mucho menos mano de obra, pero eventualmente tal vez llegamos al momento donde sí vaya evolucionando mucho más y tenga la capacidad de la inteligencia artificial aprender del proceso completo, y ahora sí, pues no igual que el ser humano, ¿no? Pero más amplio el razonamiento de si un producto sirve o no sirve. Sí, yo creo que el ser humano siempre va a ser insustituible. Al final del día va a haber personas que van a tener que dar mantenimiento a estos servidores, o sea, a lo mejor sí también dentro de este proceso, tanto oficios y profesiones van a evolucionar. Va a haber algunas que a lo mejor hasta sí pueden llegar a desaparecer, pero se van a abrir nuevas, ¿no? O sea, ahorita el tema de la tecnología y sobre todo ante esto que nos estamos enfrentando, todas las ingenierías han tenido un aumento, ¿no? Y no solo en eso, sino también en oferta y demanda en cuestión de puestos, empleos y hasta en temas de retribución económica, pues se van abriendo estos caminos, ¿no? Sí, o sea, finalmente alguien tiene que estar preparándose y actualizando estas tecnologías y herramientas, ¿no? Tal vez, pues creo que en algunos aspectos sí tendremos que estar evolucionando también en temas de la educación, pues hoy ya se habla en algunas universidades, ¿no? De crear licenciaturas de inteligencia artificial o materias de inteligencia artificial. Se está hablando mucho de ese tema, pero precisamente, ¿no? Hoy a lo mejor algunas carreras que existen pues van a tener que ser sustituidas por otras que permitan atender esta demanda. Definitivamente. Oye, Esteban, y antes de pasar, vamos a llamarlo así, la parte escabrosa de cómo estas herramientas están siendo ocupadas por las autoridades fiscales federales para revisión y supervisión del pago de impuestos, me encantaría que pudiéramos hacer un pequeño bloque en el sentido de consejos y herramientas para aplicadas a los negocios, de lo que hemos venido hablando, un pequeño resumen de qué le aconsejarías al que el día de hoy nos acompaña para que sea un beneficio como tal estas herramientas. Pues digo, lo que yo menciono en este tema, ¿no? Que está muy novedoso. Primero, resistencia al cambio y miedo todos tenemos. Yo creo que me toca escuchar muchas opiniones en contra de esto, ¿no?
pero en algunas de ellas yo alcanzo a ver como resistencia, ¿no? De esto tiene demasiado riesgo o esto no se puede. Y esto ha sido una evolución que en nuestra materia lo hemos vivido, ¿no? El propio tema del comprobante fiscal, pues nosotros pensamos que nunca algunos oficios podrían emitir un CFDI porque lo veíamos como algo súper tecnológico, ¿no? Sí. Y decíamos, pues un taller de mecánico no va a ser un CFDI, ¿no? Y eso los ayudó a tecnificarse también a muchos negocios. Hoy tienen una computadora y no solo la usan para el CFDI, controlan refacciones, si fuera el mismo ejemplo, controlan al personal, y esto ayudó a que los negocios en sí evolucionaran, ¿no? Y ese miedo al cambio es mi recomendación, ¿no? Que empecemos a visualizar esto y a meternos lo más rápido que se pueda en esta evolución de cómo me aplica y qué debo de hacer yo en mi negocio. Y otra recomendación dentro de lo que platicábamos de los riesgos es la información privada que tengas, ¿no? Tienes que asesorarte y saber qué información sí vas a poner a disposición de estas tecnologías. El uso de protección de sistemas informáticos. No podrías usar cualquier sistema o sistemas gratuitos que tienen alto grado de ser vulnerables, ¿no? Recordemos que hoy el hecho de que te implanten algún virus en tu computadora o algo que pueda tener acceso a tu información bancaria o información de tus clientes, entonces definitivamente tienes que tecnificarte, no solamente en el uso de herramientas, sino físicamente, ¿no? Tener equipos que te permitan tener seguridad. Es algo en lo que tenemos que entrar necesariamente. No creo que haya un retroceso, porque aparte hoy la información que existe es demasiada, necesitas cada vez más capacidad. Entonces, en resumen sería entrar a este mundo, pensar cómo me aplica a mí. Tuvieron que hacerlo muchos negocios, hoy con la pandemia muchos negocios se transformaron a el hecho de vender a través de plataformas, ¿no? O sea, o te metías a la plataforma o cerrabas tu restaurante. Claro. ¿No? Y muchos fueron muy exitosos, hoy venden mucho más, tienen más capacidad. Entonces es un ejemplo de cómo tenemos que romper esas barreras, desde luego con cuidado, ¿no? No es solamente de meterse a este mundo, sino, por eso hago énfasis en el cuidado de cómo lo vas a hacer. Y pues revisar mucho sus presupuestos. Tú decías, ¿no? Esto incide en el costo. Y esa inversión a lo mejor inicial va a incidir en tu costo. Tú sabrás si sacrificas un tiempo, esa utilidad para tecnificarte, o de una vez revisas tus precios y lo agregas a tus precios. Es algo que financieramente pues va a ser inevitable. Definitivamente, y yo concluyo y retomo tu comentario de la seguridad. O sea, la seguridad, creo que al día de hoy vemos muchísimas formas de cómo se está buscando vulnerar la privacidad de las personas, de vulnerar como tal la seguridad de los usuarios y de los clientes, y es ahí donde creo que tenemos que reforzarlo. Y con ello, pues bueno, vamos a regresar a un último bloque para platicar respecto de cómo las autoridades están ocupando estas herramientas con la finalidad de eficientar sus procesos, pero sobre todo poner el ojo en aquellos contribuyentes, en aquellas personas que no estén al corriente de sus obligaciones, que estén realizando actos u omisiones que puedan corresponder a lo mejor hasta un no pago de impuestos, ¿no? Y es ahí donde vamos a regresar para platicar de estos temas. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. Ya estamos de regreso en tu programa, Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Y en este último bloque de este episodio especial
vamos a platicar respecto de cómo las autoridades están siendo, más bien, cómo están aprovechando estas herramientas tecnológicas para también eficientar sus procesos. Digo, creo que es algo natural. Si los clientes, los usuarios, los contribuyentes lo están aplicando como bien lo veníamos haciendo, pues evidentemente las autoridades, yo considero que desde el año 2019 han empezado a cambiar este chip de las autoridades. Lo hemos notado entre los planes maestros de fiscalización por parte del SAT. Y es ahí donde las facultades de gestión han ido incrementándose y han venido a ser también una herramienta de prevención hacia los contribuyentes. Yo lo llamo que al día de hoy los contribuyentes están siendo sujetos de una primera llamada a misa, como se dice coloquialmente, para posteriormente ejercer estas facultades de cobro o de determinación. Y es ahí donde creo que va a ser muy importante que podamos entender que este procesamiento de datos es una herramienta que la autoridad está ocupando para que con ello puedan ellos identificar de una manera muy eficiente quién sí y quién no cumple con sus obligaciones. ¿No lo crees, Esteban? Sí, como tú mencionas, bueno, te he escuchado hablar a ti del tema del plan maestro de fiscalización de este año y evidentemente la autoridad está usando herramientas, digo, lo que yo sé es no sumamente avanzadas, pero está en ese camino y al decir no sumamente avanzadas, realmente ha tenido mucho éxito. Imagínate si estuvieran avanzadas. Pues digo, sus sistemas están implementando para aprendizaje automático. La verdad es de que hoy, con lo que existe de inteligencia artificial, pues tienen mucho más capacidad, porque pues yo he preguntado con qué facilidad hoy pueden analizar la información de un contribuyente, determinar dónde está omitiendo, en qué está fallando, y por omisiones de forma pueden enviarte las multas, ¿no? O sea, con un simple pues revisión de toda la información que ya tienen recabada. Pero es evidente que sí lo están haciendo. Yo obtuve unos datos del primer trimestre, un comparativo, ¿no? Primer trimestre 2024 con 2025, y un incremento de 74.7% de fiscalización a grandes contribuyentes, ¿no? Entonces, es un dato que nos dice el crecimiento. Por ahí obtuve otra estadística de, por ejemplo, 6.7% en materia de ISR y 17.9% en materia de IVA en los primeros 2 meses de 2025. O sea, es mucho el incremento, claro. Y es cierto lo que ha dicho el gobierno. O sea, no ha habido impuestos nuevos y no ha habido incremento de tasas de impuestos. ¿Cómo lo logró? Pues definitivamente usando herramientas de fiscalización. Nosotros lo vemos todos los días. Nos llegan muchas cartas de invitación. Pues digo, la evasión sigue existiendo. La evasión de los... es una realidad en nuestro país. O sea, y en todos los países no todos los contribuyentes pagan sus impuestos. Pero esto les ha permitido tener mucho más alcance, ¿no? Aquel contribuyente que antes a lo mejor omitía declaraciones o pagaba mal las declaraciones, pues hoy ya no lo puede hacer, porque con el CFDI y toda esta Big Data, el SAT puede saber cuáles fueron tus ingresos y cada vez con mayor precisión si los cobraste o no los cobraste, en qué momento los cobraste. Una cosa que sucedía anteriormente que definitivamente hoy no es posible es... Tengo atraso, traigo poco flujo de efectivo, presenta declaraciones en ceros, ¿no? Para que la autoridad al menos piense que estás cumpliendo. Hoy definitivamente no es posible, porque pues automáticamente el sistema va a decir esto es inconsistente. No puedes decir que tienes 0 ingresos o 0 transacciones, pero yo estoy viendo toda tu información. Entonces, sí está usando ya lo que llaman Machine Learning, que es el algoritmo de aprendizaje automático que analiza toda la información y detecta contribuyentes con aumentos en ingresos, gastos o deducciones. Esto lo ha hecho la autoridad, pero lo hacía, me imagino, de manera manual con estadistas, ¿no? O sea, metían la información de
todos los contribuyentes, a nosotros nos sucedía esto porque somos una zona donde estamos sujetos a temporada alta y baja, entonces venía un nuevo administrador y citaba a las empresas. Oye, bajaron tus ingresos. Bueno, es que empezó la temporada baja. Entonces, a ver, lo explicábamos, tenías forma de explicarlo, pero hoy ya lo hace de manera automática, ¿no? Es mucho más rápido y está fiscalizando sin necesidad de abrir auditorías. Aunque hay una auditoría, tú sabes, electrónica ya en puerta, que no ha sido necesario que no han hecho uso de esta herramienta de fiscalización, claro, porque a través de todos estos correos de invitación y requerimientos, y una amenaza que escuchamos, ¿no? Es real, digo, nosotros comentamos esto para que cada quien tome sus previsiones y haga lo correcto, pero hoy lo mencionábamos hace un momento, ¿no? La forma de cobrarte es, pues, detectar inconsistencias o omisiones y bloquearte el certificado. Pues para los que no saben, el certificado es hoy, pues, la llave que te permite hacer facturas a tus clientes. Trabajar. Evidentemente, si no haces facturas, pues no cobras, ¿no? Y esto ha sido una herramienta que la autoridad usa para cuando tienes inconsistencias y no lo convences de que las regularizaste, pues tiene esta medida que es bloquearte el certificado en lo que aclaras o pagas, y muchas veces pues terminas pagando para poder solucionar básicamente parar el negocio, ¿no? Sin el certificado. Definitivamente, y aquí me gustaría retomar un tema que acabas de comentar, y sobre todo creo que es oportuno que lo podamos señalar. Cuando hablamos de evasión y elusión fiscal, no siempre hablamos o a veces se tiene la idea o el complejo que son los grandes contribuyentes, los que realmente facturan, los que realmente tienen muchos ingresos, y que al día de hoy estas herramientas tecnológicas nos dan la pauta para poder aceptar y reconocer que no solo son ellos. También puede ser la persona que renta su casa, que renta un local, y aunque sean 2,000, 3,000 pesos, 5,000 pesos, y que lo recibe en efectivo y no los declara, está evadiendo y está teniendo una práctica indebida en la materia tributaria. Por mucho que seamos de buena fe y que, oye, que nada más son los 2,000, 3,000 pesos al mes, al final del día es un ingreso que no estás haciendo una declaración, y por tanto, tú cuando ese efectivo lo traslades a tu tarjeta de crédito, a tu tarjeta de débito, en transferencias, automáticamente la autoridad ya tiene la capacidad de hacer ese cruce de información, y como bien tú lo dices, a lo mejor algo de forma manual, porque desde hace mucho tiempo en el Código Fiscal existía la discrepancia fiscal, ¿no? Que es ingresos contra gastos, cruce de información. Existen ingresos que no me están reportando. A ver, vente, vamos a señalarlo. Al día de hoy, las instituciones financieras tienen obligaciones de reportar esos ingresos, ya sea de manera mensual o anual. Y si nosotros hacemos el uso de estas tarjetas, pues estamos poniendo una alarma a la autoridad de, oye, aquí estoy, no te estoy declarando, pero sí estoy teniendo gastos en tarjetas de crédito, y por tanto puede ser una alarma que, como bien lo dices, va a ser más fácil hacer esa identificación por el procesamiento de datos. Sí, eso es un excelente comentario, ¿no? Finalmente hay que estar preparados también para cómo va evolucionando la autoridad, y nosotros obviamente no recomendamos la evasión, pero para quien por desconocimiento o por cualquier otro motivo lo haga, pues la autoridad, sepan que la autoridad está cambiando. Hoy, como claro, dices, no tiene acceso a esta información. Déjame decirte que yo, revisando algunos antecedentes, otros países ya fueron mucho más lejos en la fiscalización y están revisando, y porque se puede. Hoy pueden revisar tus redes sociales. Oye, Hans, te aventaste 5 viajes al año, o sea, a Europa, y todo está en las redes sociales, ¿no? Sí. Y lo que tú mencionabas de la discrepancia fiscal, es fácil saber, pues esto no coincide con tus declaraciones definitivamente, ¿no? Y bueno, a lo mejor tú puedes decir, tengo otros ingresos a través de redes sociales o de otras fuentes de ingresos, pero bueno, tienes que declararlos, ¿no? Claro. Y hoy existe esta evolución de la autoridad, pues hay muchas actividades que, repito, a lo mejor por desconocimiento, pues incluso como está hoy la tecnología, reciben transferencias bancarias, y hoy es fácil que la autoridad ya cada vez tenga más acceso a información de todo tipo, ¿no? Entonces vas a tener depósitos por cualquier negocio, hoy recibe transferencias. No puedo afirmar, pero no sé si realmente lo declaren, ¿no? Claro. Entonces puede haber muchas actividades
de personas que también prestan servicios y reciben transferencias y no presentan declaraciones. Pues la recomendación es pues, que lo hagan o que estén atentos a que la autoridad les puede requerir, como dices, no, esta discrepancia. Te digo, otros países ya evolucionaron al grado tal que están revisando integralmente al contribuyente, o sea, cuál es tu realidad económica contra tu declaración de impuestos, y ya están fiscalizando y cobrando impuestos de esa forma, ¿no? Obviamente a nosotros probablemente nos falte llegar a esa etapa, pero pues toda la evolución que tiene del tema que hemos hablado de la inteligencia artificial seguramente nos llegará en algún momento. Definitivamente, y es ahí donde invitarlos, ¿no? Invitarlos a que se acerquen a las dependencias de gobierno que brindan servicios gratuitos, asimismo a los prestadores de servicio y sobre todo también al Colegio de Contadores y a sus agremiados que existe, pues bueno, la buena práctica, sobre todo poder asesorar y orientar. Y a mí me gustaría recalcar para el cierre de este bloque, mi estimado Esteban, primeramente agradecerte que hayas participado, que hayas sido parte de este programa, pero también agradecerte por el apoyo. Déjenme comentarles que en días pasados tuvimos la participación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de su presidente y sus agremiados para capacitar y orientar a los emprendedores, donde a través de la Canaco Los Cabos se realizó un ejercicio para impulsar el emprendimiento y a través de ellos van a ser asesorados, orientados de manera gratuita con la finalidad de un debido cumplimiento. Yo repito y con esto concluyo en el sentido de la tecnología, las herramientas nos están alcanzando, pero también nos da la pauta para también alcanzar a aquellos contribuyentes que a lo mejor en algún pasado, y siempre hemos escuchado, es que mi papá dice que no pasa nada, es que mi tío recibió tantos depósitos y al día de hoy no le ha pasado nada. Efectivamente, a la autoridad al realizarlo de una manera manual, pues obviamente los brazos o su alcance era muchísimo menor, porque estamos hablando que somos un mundo de contribuyentes. Tan solo en el estado de California Sur somos más de 500,000 contribuyentes activos, ¿no? Entonces, evidentemente estas herramientas nos van a dar la pauta para llegar efectivamente a todos los contribuyentes y que de una manera preventiva empiecen a tomar sus previsiones, ¿no? Que se acerquen con la persona de su confianza con la finalidad de no caer, porque puede ser más costoso, multas, sanciones, restricciones, inmovilizaciones, que la autoridad, a lo mejor tú de buena fe estás rentando tu casa o tienes un desarrollo, te dedicas al arrendamiento, pero a lo mejor no sabes que pudiera ser considerada una actividad vulnerable y que la autoridad cuando identifique tus depósitos puede presumir lo que ellos quieran, ¿no? Y que a lo mejor tú dices, oye, es que nada más estoy rentando mi local, pero y recibo 2,000, 3,000 pesos, pero la autoridad es lo que investiga, pues bueno, nos puede meter en un buen susto, ¿no lo crees? Sí, definitivamente. O sea, lo que tú dices de recomendable es cumplir. La mejor forma de no tener problemas con el SAT, con Hacienda, es cumpliendo, ¿no? Y coincido en lo que dices, pues hay que estar bien atentos. También agradecerte la invitación, al contrario, ¿verdad? Nosotros como en mi persona y como representando al colegio, pues estamos apoyando a los emprendedores, lo hacemos con mucho gusto. Perfecto, Esteban, pues amigos, nada más, redes sociales del colegio, ¿dónde los pueden localizar? Debemos también recordar que pues el colegio tiene 2 años de su apertura. Sí, es nuestro segundo año. Antes estamos en el instituto, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur, hoy como colegio independiente en Los Cabos, atendiendo las propias necesidades de los agremiados de esta zona, que pues tenemos algunas necesidades especiales por el turismo, por diferentes actividades, y los colegas pues tienen hoy una representación del Instituto Nacional ya en Los Cabos y también del Instituto Regional, pues ya directamente, ¿no? Como colegio independiente. Es nuestro segundo año. Las redes sociales son IMSP Los Cabos, pues tanto en Facebook, Instagram por el momento, y pues ahí nos pueden encontrar.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Esteban. Pues amigas, amigos, recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9 de la noche con más invitados especiales con la finalidad de seguir platicando temas de interés y sobre todo que ustedes tengan herramientas oportunas que se puedan llevar para su vida diaria. Mi nombre es Hans Vázquez, en todas las redes sociales me pueden encontrar como @Hans Vázquez en todas, y con ello pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Y pues muchísimas gracias, Esteban. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. El Banquillo se despide. Recuerda que estamos aquí para ayudarlos con sus preguntas legales. Acompaña a Hans Vázquez todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Hasta la próxima.